Bienvenido, damos inicio al octavo capítulo, Los atributos de Dios de A.W. Tozer, volumen 1, un viaje hasta el corazón del Padre. No te olvides de suscribirte y darle un like a nuestros videos, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las series. Capítulo 8. La inmanencia de Dios. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, he aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8, 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos. Hechos 17, 27 y 28. A donde me iré de tu espíritu, y a donde huiré de tu presencia, si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Salmo 139, 7 al 10. Dios es omnipresente, lo cual significa que Dios está en todas partes. Dios es además inmanente, lo que significa que Dios permea todas las cosas. Esto es doctrina cristiana estándar, creída incluso en los más remotos días del judaísmo. Dios es omnipresente e inmanente, penetra todo aunque Él contiene todas las cosas. El balde que es hundido en las profundidades del océano está lleno del océano. El océano está en el balde, pero además el balde está en el océano, rodeado por él. Esta es la mejor ilustración que puedo dar de cómo Dios mora en su universo y sin embargo, el universo mora en Dios. En el capítulo anterior traté el hecho del distanciamiento, esa distancia es disimilitud, y señalé que el infierno es para los que son diferentes a Dios. La disimilitud moral crea el infierno. Para aquellos seres que son moralmente disímiles a Dios, el infierno es su lugar final. Para aquellas criaturas que son moralmente similares a Dios, con cierta semejanza a Dios, el cielo es su lugar porque su naturaleza pertenece allí. La reconciliación con Dios está asegurada por tres actos divinos: la expiación, la justificación y la regeneración. La expiación, por supuesto, es la obra objetiva de Cristo. Es lo que Él hizo en la cruz antes de que viviéramos nosotros los que ahora estamos vivos. Es algo que hizo Él solo en la oscuridad. Es objetivo, es decir, es externo a nosotros. No tuvo lugar dentro de ninguno. Tuvo lugar objetiva, externamente. La lanza fue a su costado solo y Él sufrió. Los clavos estuvieron en sus manos y sus pies. Eso es expiación. Podría haberse hecho sin afectar a nadie, fue hecha, y todavía hay millones que han muerto sin ser afectados por ella. Pero aquí está la belleza de esto, que este acto que Él realizó allí en la oscuridad hace posible la justificación. La justificación es el segundo acto que Dios realiza para reconciliar consigo al hombre. La justificación es lo que declara justo al pecador, y eso también es externo a nosotros, es decir, no tiene contacto con nosotros. Las personas justificadas pueden no ser mejores por su justificación, si eso es todo lo que les ocurrió, porque la justificación es algo legal. Ellos podrían estar de pie ante un tribunal y ser declarados inocentes de un crimen, pero eso no los cambia. Pesan exactamente lo mismo que antes y tienen las mismas relaciones. Son en toda manera las mismas personas que eran antes, excepto que son judicialmente libres, declaradas inocentes ante la ley. Podría tener un efecto subjetivo si ellos lo averiguaran y se regocijaran, pero la obra no está hecha en ellos. La obra se realizó en la mente de los jurados y ante la ley. Es algo judicial. De modo que la justificación es el segundo acto que Dios realiza para lograr reconciliarnos con Él. El tercer acto es la regeneración. La regeneración, por supuesto, tiene lugar al mismo tiempo que la justificación. Dije que cuando Dios justifica a una persona, esa persona puede estar justificada y no ser mejor. Eso es técnicamente posible, pero en la realidad no es así, porque cuando Dios justifica a una persona también la regenera. Nadie fue jamás justificado y no regenerado. Usted puede pensarlas por separado, aunque en realidad no las puede separar.
La justificación y la regeneración no son lo mismo. Esta es la teología cristiana básica más común que todos deben conocer. La regeneración tiene lugar en la vida de la persona, dentro del corazón de la persona. Es algo subjetivo, trata con la naturaleza de la persona. Llega adentro de la persona. Porque Jesús murió en la oscuridad y porque Dios aceptó eso como expiación por nuestro pecado, si creemos en Cristo, Dios puede justificarnos, declararnos justos y regenerarnos impartiéndonos la naturaleza de Dios. Pues Dios nos dice que es por medio de estas promesas que somos participantes de la naturaleza divina, 2 de Pedro 1, 4. Restauración de la similitud moral. Una persona regenerada es alguien que tiene participación en la naturaleza divina, que tiene una nueva relación con Dios, lo cual le da a esa persona la vida eterna. Esto reconcilia a Dios y a la persona, y restituye cierto grado de semejanza moral a dicha persona. El convertido más reciente que nació de nuevo hoy, nacer de nuevo y regenerarse tienen el mismo significado, tiene un grado de semejanza moral con Dios, lo que le da una medida de similitud. El cielo es un lugar de completa similitud, y el pecado introdujo la incompatibilidad entre Dios y el pecador. No puede haber ninguna similitud o comunión entre los dos porque el pecado introduce esa cualidad que pone a los seres humanos y a Dios en desacuerdo unos con otros. Pero cuando un pecador cree en la sangre de la expiación y pone su confianza en Cristo, es justificado en el cielo y regenerado en la tierra. La tierra es el único lugar donde usted es regenerado, no espere a morir, porque no hay lugar a regenerarse después de que esté muerto. Cuando confía en Cristo, usted es regenerado. Le es dada una medida del carácter de Dios, de modo que haya suficiente de la imagen restaurada para que pueda ser una medida bastante completa de similitud. Y esa similitud permite que Dios se acerque con profunda emoción a una persona. Y eso hace a la comunión moralmente congruente. Usted no puede tener comunión donde hay completa disimilitud. Usted puede acariciar la cabeza de un perro, pero no puede tener comunión con el perro, hay una disimilitud de naturaleza demasiado grande. De la misma manera, Dios no puede tener comunión con un pecador porque hay una tremenda diferencia, una disimilitud que hace imposible la comunión. Pero dice en Colosenses 3, 10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ese nuevo hombre que hay dentro de usted es el hombre regenerado, el nuevo hombre que es usted, comenzó su camino hacia la semejanza de Dios. Y hay suficiente allí, aún en el nuevo convertido, para que Dios pueda tener comunión sin que haya incongruencia. Dios, siendo el Dios que es, nunca puede tener comunión con nada excepto con su propia semejanza. Y donde no hay semejanza no puede haber comunión entre Dios y esa cosa diferente. El versículo dice que nos hemos vestido del nuevo hombre. Estos cristianos colosenses no eran perfectos en muchos aspectos, pero se revistieron del nuevo hombre. La semilla que estaba en ellos, la raíz del asunto, estaba en sus corazones. Fueron regenerados para que Dios pudiera tener comunión con su propia imagen en ellos y ver un poquito de su propio rostro allí y mantener la comunión con su pueblo. Es por eso que podemos decir, Abba, Padre, Romanos 8, 15, Gálatas 4, 6. Un joven padre va al hospital a ver a su heredero recién nacido. Mira a través del cristal, y nunca hubo un padre que no estuviera emocionado, asustado, perplejo y decepcionado. Sus ojos recorren los 25 o 50 bebés en la guardería y elige uno hermoso y espera que sea el suyo. Luego cuando lo dan la vuelta y ve que no es, se decepciona. Pero cuando la gente le dice al padre, es tu propia imagen, el padre sonríe radiante, en realidad no es un cumplido, la cosita es una mansa amorfa que se retuerce y succiona y se mueve, con piel roja y sin pelo. Sin embargo, hay un poquito de semejanza allí, hay una similitud. De manera más profunda, un nuevo convertido, el individuo que acaba de nacer de nuevo, por cierto puede no asemejarse mucho a Dios, pero tiene algo de la semejanza de la deidad, y así Dios puede reconocerlo como suyo. Los ángeles pueden reconocerle un aire de familia. ¿Por qué entonces este serio problema entre verdaderos cristianos,
este sentimiento de que Dios está muy lejos o de que nosotros estamos muy lejos de Dios. Es difícil regocijarse si usted está sufriendo esa sensación de distancia. Creo que la mayoría de los cristianos sufre de una sensación de distanciamiento divino. Saben que Dios está con ellos y están seguros de que son hijos de Dios. Pueden llevarlo a usted a su Nuevo Testamento marcado y probarle seria y sobriamente que son justificados y regenerados, que pertenecen a Dios, que el cielo va a ser su hogar y que Cristo es su abogado en el cielo. Tienen la teología, saben todo esto en su cabeza, pero están sufriendo una sensación de distanciamiento. Saber algo en su cabeza es una cosa, sentirla en su corazón es otra. Y pienso que muchos cristianos están tratando de ser felices sin tener un sentir de la presencia. Es como tratar de tener un día brillante sin tener el sol. Usted podría decir, según mi reloj, han pasado 15 minutos del mediodía, y por lo tanto el sol está alto. Regocijémonos en el sol. ¿No es hermoso y brillante? Tomémoslo por fe y regocijémonos de que el sol esté arriba, que todo esté bien, y el sol esté alto. Usted puede señalar hacia arriba y decir, el sol está alto, pero se está engañando a sí mismo. Mientras esté oscuro, sombrío y lluvioso, y las hojas empapadas de lluvia sigan chorreando, usted no tendrá un día radiante. Pero cuando el sol salga, podrá regocijarse en la presencia del sol. Ansia de Dios. Hoy en día la mayoría de los cristianos son cristianos teológicos. Saben que son salvos. Alguien les ha dado un Nuevo Testamento marcado, y es adecuado que lo hagamos hasta que ellos capten correctamente su teología. Pero están tratando de ser felices sin sentir la presencia. El sentido de la presencia está ausente y esa ansia que usted ve es un deseo de estar más cerca de Dios. Usted hallará esa ansia en dos lugares, oraciones e himnos. Si cree que solo estoy inventando cosas, vaya a la próxima reunión de oración y arrodíllese con los hermanos y escúchelos orar. Todos oran de manera semejante. Oh Señor, ven, oh Señor, acércate, oh Señor, muéstrate, acércate a mí, Señor. Si eso no es suficiente, escúchenos cantar ven, fuente de toda bendición, o acércame más y más y más, bendito Señor. El ansia de estar cerca de Dios y de que Dios se acerque a nosotros es universal entre los cristianos nacidos de nuevo. Y hasta pensamos que Dios viene hacia nosotros desde la distancia, cuando la Biblia y la teología cristiana, remontándose hasta David, declaran que Dios ya está aquí, ahora. Dios no mora en el espacio, y por tanto, Dios no tiene que venir como un rayo de luz desde algún lugar remoto. No hay lugares remotos en Dios. Él contiene toda la lejanía y todas las distancias en su propio gran corazón. ¿Por qué entonces lo sentimos distante? Es la disimilitud de nuestra naturaleza, es la de semejanza. Tenemos suficiente semejanza para que Dios pueda tener comunión con nosotros y llamarnos sus hijos, y que podamos decirle, Abba, Padre. Pero en la práctica, percibimos nuestra disimilitud, y por esa razón Dios parece remoto. Lo que estoy tratando de explicar es sencillamente esto: la cercanía a Dios no es una cuestión geográfica o astronómica. No es algo espacial. Es algo espiritual, que tiene que ver con la naturaleza. Y entonces cuando oramos, Dios, acércame, o Dios, acércate, no estamos orando, si somos buenos teólogos, que Dios descienda desde alguna distancia remota. Sabemos que Dios está aquí ahora. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, Mateo 28, 20. El Señor está aquí. Jacob dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, Génesis 28, 16. No dijo, Dios vino a este lugar, dijo, Dios está en este lugar. ¿Para qué estamos orando entonces? Oramos por una manifestación de la presencia de Dios. No por la presencia, sino por la manifestación de la presencia. ¿Por qué no tenemos la manifestación? Porque permitimos la disimilitud. Permitimos la disimilitud moral. Esa sensación de ausencia es el resultado de la disimilitud que queda dentro de nosotros. Este deseo, esta ansia de estar cerca de Dios es, en realidad, un anhelo de ser semejante a Él.
Es el anhelo del corazón rescatado de ser como Dios para que pueda haber perfecta comunión, para que el corazón y Dios puedan unirse en una comunión que es divina. Hay una similitud que hace que sea compatible y apropiado que Dios tenga comunión con sus hijos, hasta el más pobre y más débil de sus hijos. Pero también hay disimilitudes, tales que no existe el grado de comunión que debería haber. No existe esa perfección del sentido de la presencia de Dios que queremos y anhelamos, por la cual oramos y de la cual cantamos. ¿Cómo vamos a saber cómo es Dios para poder saber si somos como Dios? La respuesta es, Dios es como Cristo, porque Cristo es Dios manifestado a la humanidad. Mirando a nuestro Señor Jesús sabremos cómo es Dios y sabremos cómo tenemos que ser para experimentar la ininterrumpida y continua presencia de Dios. La presencia está aquí, pero el sentido de la presencia está ausente. Sabemos que el sol está allí, aunque las nubes pendan tan bajas que podamos estirarnos y tocarlas. Aunque sabemos que el sol está allí en medio del cielo, tenemos que encender las luces del automóvil por seguridad. Como hay nubes en el camino, no sentimos ni vemos el sol, pero sabemos que está allí. Y nosotros los cristianos sabemos que Dios está aquí, pero tenemos la sensación de que está ausente. Un hombre siente que el sol se fue para no volver, él sabe más, pero no puede estar contento porque no puede ver el sol. Sentimos que Dios está lejos aunque sabemos que está presente y que no puede manifestarse como desea por ciertas razones. La santidad de Cristo. Observemos algunas de las cualidades de Cristo. La primera, por supuesto, es la santidad. Nuestro Dios es santo y nuestro Señor es santo, y al Espíritu lo llamamos Espíritu Santo. Ahora piense que manchado y que contaminado y que carnal es el cristiano promedio. Permitimos manchas, pasamos meses sin arrepentimiento. Pasan años sin que pidamos purificación o la tomemos. Luego cantamos acércame más y más, bendito Señor. U oramos, ven, Señor, ven a esta reunión. Bueno, el Señor está allí. Lo que estamos orando es, Señor, muéstrate, pero el Señor no puede, un Dios santo no puede mostrarse en plena comunión a un cristiano impuro. Usted pregunta, ¿es posible ser cristiano y ser impuro? ¿Es posible ser un cristiano carnal? Usted puede tener en sí la simiente de Dios, estar regenerado y justificado y seguir siendo impuro en algunos de sus sentimientos, deseos y disposición internos. La generosidad de Cristo. La segunda cualidad es la generosidad. Ha notado que Jesucristo era absolutamente generoso y se dio a sí mismo, pero qué egocéntricos e indulgentes con nosotros mismos somos la mayoría de los cristianos. Hasta cuando leen libros sobre avivamiento siguen siendo egocéntricos. Hasta cuando oran por avivamiento siguen siendo autoindulgentes. Un avivamiento es, entre otras cosas, una manifestación repentina. Es una irrupción del sol a través de las nubes. No es la llegada del sol, es la irrupción del sol a través de las nubes. Estoy harto de mi propio corazón, harto de mí mismo, harto de mis amigos, harto de los predicadores y sus ministerios. Cuán completamente egocéntricos nos podemos volver. Vivimos para el ego, hablamos en voz alta de glorificar a Dios, y nos jactamos y decimos, esto es para la gloria de Dios, y sin embargo somos egocéntricos. Usted sabe que es egocéntrico si alguien lo contraría y se pone furioso. No sonría por eso. No es gracioso, es grave. Hay suficiente dinero, potencialmente, en la congregación promedio no solo para mantener funcionando la iglesia sino para duplicar la ofrenda misionera. Habría suficiente, si no fuéramos tan complacientes con nosotros mismos. Por supuesto, un Cristo completamente desinteresado quien se dio a sí mismo, se entregó y no tiene egoísmo, no puede caldearse con el corazón cristiano que es autocomplaciente y egocéntrico. Él nos ama, es nuestro pastor, Él es nuestro abogado allí arriba, quien defiende nuestra causa en el cielo. Somos sus hermanos en Cristo y Dios su Padre es nuestro Padre. Pero nuestro egoísmo nos impide disfrutar la comunión, la dulzura que transforma a algunas personas en santos mientras caminan sobre la tierra, y quiero decir santo en más que un sentido técnico. El amor de Cristo. La tercera cualidad es el amor. Él amó tanto que dio todo.
Pero, ¿qué calculadores somos muchos de nosotros? Decimos, bueno, puedo ir a esta reunión pero no puedo ir a aquella, el doctor me dijo que no me exija demasiado. Así que tenemos todo resuelto. Ponemos nuestra vida espiritual en un presupuesto. No invertimos en Dios nada a menos que podamos justificarlo en las columnas de nuestro presupuesto. Qué manera barata y carnal de vivir, y sin embargo es cierto, lo hacemos. Qué limitado es el pueblo de Dios. El amor del Señor Jesucristo era algo grande, apasionado, desbordante, que hizo que Él se entregara por completo. Se dijo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, Romanos 15, 3, aun nuestro Señor no se agradó a sí mismo. Pero, ¿sabe lo que está mal en nosotros? Somos autocomplacientes. Vivimos para nosotros mismos. Hay personas que se comprarían un automóvil nuevo aunque eso significara que su iglesia quiebre y tenga que cerrar sus puertas. Hay mujeres que vestirían con al último grito de la moda aunque muriera la causa misionera y todos los misioneros tuvieran que volver a casa. Sin embargo somos santos, somos nacidos de nuevo, somos creyentes, tenemos marcado nuestro Nuevo Testamento, podemos ser cristianos, pero el amor que tenemos es un amor calculador ilimitado, un amor que no se entrega. Y entonces, ¿cómo puede Él, quien se dio a sí mismo tener comunión con nosotros, quiere una ilustración bíblica de esto? Permítame dársela. Está en el capítulo 5 del Cantar de los Cantares de Salomón, ese delicado, dulce, maravilloso y hermoso libro del cual el Dr. Scofield dijo, el pecado casi nos ha privado de la capacidad de arrodillarnos ante esa zarza ardiente. Usted recordará que el novio, que representa a Jesús, había dado regalos a quien sería su esposa. Él estaba afuera cuidando sus ovejas, entre los lirios. El rocío caía y sus cabellos estaban mojados con el rocío de la noche. Estaba fuera haciendo lo que sus intereses requerían de él, lo que su corazón quería hacer. Él vino y golpeó la puerta para decirle, ¿no vendrás conmigo? Ella dijo, ¿cómo puedo? No estoy vestida para eso. Estoy vestida para el lecho y el hogar, y hasta mis manos gotean los ungüentos que me has dado. No puedo ir. Y él desapareció. Él seguía siendo su enamorado y queriendo casarse con ella, y finalmente lo hizo, gracias a Dios, y todo resultó bien. Él estaba allí fuera dándose, y ella estaba en su casa admirándose y oliendo el perfume que él le había dado, parada ante el espejo y admirando las vestiduras y las joyas que él le había dado. Él la quería, pero ella quería sus joyas y sus perfumes. Luego por fin toma conciencia y se viste rápidamente, a toda prisa, en realidad sin ropa de calle. Pero se puso algunas ropas y una túnica y salió a buscar a su amado. Preguntó al guarda, ¿dónde está él? Y el guarda la golpeó, dijo que era una ramera y que se fuera a su casa. Siguió tambaleándose bajo los golpes y no pudo hallarlo. Y mientras lo buscaba, sus amigas le dijeron, ¿qué ocurre, coma, por qué no vas a tu casa? Dijeron, ¿qué es tu amado más que otro amado? Y entonces ella irrumpe en un hermoso cántico de alabanza, diciendo, mi amado es blanco y rubio, lo describe de pies a cabeza, señalado entre 10,000. Él quería su comunión y ella fue demasiado egoísta y egocéntrica. Por supuesto, no podía haber comunión mientras él estuviera fuera haciendo una cosa, y ella permaneciera egoístamente en la casa haciendo otra. Otra cualidad de Cristo es la bondad. Piense en cuán absolutamente bondadoso es nuestro Señor Jesús. El amor de Dios es más bondadoso de lo que puede concebir la mente del hombre. Piense en la bondad de Jesús en contraste con la aspereza, la severidad, la brusquedad, la amargura, la acidez de la vida de muchas personas. ¿Cómo puede un Salvador sentirse perfectamente en casa con un cristiano áspero? Después está el perdón. Él es un Señor perdonador y los perdonó mientras ellos lo golpeaban. Los perdonó mientras lo ponían sobre la cruz. Pero, qué duros y vengativos son muchos de los hijos del Señor. ¿Puede usted recordar cosas malas que le ocurrieron hace 20 años? Usted no se lo puede quitar de encima, dice que lo ha perdonado, pero no. Usted es vengativo, él es perdonador. Y él probó que era perdonador al morir de manera violenta.
Usted prueba que es vengativo y duro con muchas muestras y demostraciones. Luego piense en el celo de Jesús. Me consumió el celo de tu casa, Salmo 69, 9. Piense en el celo de Dios. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, Isaías 9, 7. Lo más celoso que conozco es el fuego. Donde sea que arda el fuego, arde con intenso celo. Y el corazón de Jesús era así. Pero piense en el cristiano tibio, en cristianos que no han estado en reuniones de oración durante años, en el cristiano descuidado y aletargado, el letargo que está sobre la iglesia de Dios. Luego está la humildad de Jesús. Aunque fue el Altísimo, Él se humilló y actuó como el más bajo. Y aunque nosotros somos los más bajos, a veces actuamos como los más orgullosos y arrogantes. Que absolutamente diferentes de Jesús, que diferentes de Dios. La semejanza no es la justificación, estoy diciendo que somos justificados por ser como Dios, espero haber dejado en claro que somos justificados por ser declarados justos por el Dios Todopoderoso, quien basa su sentencia en la cruz de Jesús y la muerte del Salvador en la oscuridad allí en el monte. Entonces, puesto que Él hizo expiación, Dios justifica. Y cuando Él justifica, regenera. Usted es salvo por la justificación y la regeneración. Pero la regeneración no perfecciona la imagen de Dios en usted. La imagen de Dios debe continuar creciendo y avanzando, como un artista trabaja en una pintura. Primero es solo un bosquejo y una confusión general, pero el artista sabe lo que hay, y lentamente comienza a sacarlo a luz. Y así Dios parece muy lejano de nosotros porque somos diferentes a Él. Horace Busnell y su amigo fueron a un monte a orar, y se sentaron y hablaron de Dios hasta que lentamente se puso el sol, salieron las estrellas, y la oscuridad los rodeó mientras estaban sentados en la hierba. Después, antes de irse, Busnell dijo, hermano, oremos antes de irnos. Así que allí en la oscuridad, Busnell elevó su corazón a Dios, y después su amigo dijo, apreté fuerte mis brazos a mi alrededor. Tenía miedo de estirarlos y tocar a Dios. En una ocasión me arrodillé bajo un manzano en un campo, junto con varios otros predicadores, y un hombre del ejército de salvación, el capitán Ireland. Todos oramos y cuando el capitán Ireland comenzó a orar, súbitamente noté una cercanía. Había uno allí, que no había venido, sino que había estado allí todo el tiempo. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos, Jeremías 23, 23. ¿Cómo puede manifestar continuamente su presencia al orgulloso y al arrogante cuando Él es tan manso y humilde, al tibio y al descuidado cuando Él es tan celoso, al duro y al vengativo cuando Él es tan perdonador? Al áspero y rígido cuando Él es tan bondadoso, al calculador cuando su amor lo llevó a morir, cuando estamos tan manchados, ¿cómo podemos tener comunión con Él, y luego la celestial actitud de Jesús, o piense en eso? Él estaba con el Padre, en el seno del Padre mientras estaba aquí en la tierra. Él dijo, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Juan 1, 18. Observe que dice está, no estaba, Él nunca dejó el seno del Padre mientras estuvo aquí en la tierra. La única vez que Él lo dejó fue en esa horrible y cruenta agonía cuando Dios le dio la espalda en la cruz para que pudiera morir por la humanidad. Pero ninguna otra vez jamás. Él habló del otro mundo. Yo soy de arriba, Juan 8, 23, descendí del cielo. Él vivió en el corazón de Dios y el otro mundo, el mundo de arriba, era el mundo en que Él habitaba. Y piense que terrenal es su pueblo y que mundano. Hablan de mobiliario, de series de televisión, del béisbol, del fútbol, de los automóviles, de los ventanales, de las casas en 2 niveles, de política, de cualquier cosa excepto del cielo y Dios. Después queremos orar, acércame más y más. Usted está tan cerca como puede estar, en lo que a distancia se refiere. Pero Él no puede manifestarse porque hay una disimilitud de naturaleza. Usted tiene bastante de la naturaleza de Él, ya que es justificado y regenerado, pero no lo suficiente para perfeccionar la comunión. El perfeccionamiento de la comunión, eso es lo que necesitamos desesperadamente.
Hubo una vez un hombre que seguía a Jesús desde lejos. Pero no pudo vivir con eso. Algunos de ustedes han aprendido a vivir con eso. Han envejecido y han aprendido a vivir en la penumbra y no les importa. Han aprendido a vivir en la frialdad y no les importa. ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo ayudarlos? No conozco ninguna manera. Pedro seguía de lejos pero no lo pudo soportar, y el Señor se dio vuelta y lo miró. Entonces Pedro salió fuera y lloró amargamente. ¿Llora usted algunas lágrimas por su disimilitud? ¿Tiene algunas lágrimas por esa distancia entre usted y Dios que sabe que no existe y sin embargo siente que está allí? Usted no está disminuyendo de ningún modo las cosas que Dios ya ha hecho en su vida. Usted está agradecido y lleno de gratitud por cada bendición, por la justificación, por la buena gracia de Dios en su vida. Pero no puede escapar a la sensación de distanciamiento, y muchas veces el día es una carga porque Dios parece lejos de usted. Usted sabe que Él no lo está, pero siente que sí. Él no puede mostrar su rostro. Usted ha permitido que la autoindulgencia, la aspereza, el espíritu vengativo, la tibieza, el orgullo y la mundanalidad pongan una nube sobre el rostro de Dios. Creo que es necesario el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de la disimilitud, de la impureza en la presencia de lo santo, de la autoindulgencia en la presencia del Cristo desinteresado, de la aspereza en la presencia del Cristo bondadoso, de la dureza en la presencia del Cristo perdonador, de la tibieza en la presencia del Cristo celoso, ardiente como una llama intensa, de la mundanalidad y terrenalidad en la presencia del Cristo celestial. Creo que debemos arrepentirnos. ¿Qué va a hacer usted al respecto?